Chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Hay que recordar que el síndrome de Cushing es el aumento de cortisol en la sangre. Entonces, antes de hablar de la enfermedad, tenemos que saber la fisiología, porque lo que voy a explicar es en sí saber cuál es la etiología de este síndrome. Entonces, comenzando, nosotros sabemos que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Que esta a su vez estimula la hipófisis para producir esta hormona que es la corticotropina. Y esta corticotropina también a su vez estimula a la glándula suprarrenal a producir cortisol. Recordar que la glándula suprarrenal, la corteza específicamente, tiene una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Y es en la zona fascicular donde se va a secretar el cortisol. Entonces todo este eje que he dicho es el eje de retroalimentación positiva, ¿no? Porque una hormona estimula a otra, la otra hormona estimula a otra y finalmente se secreta el cortisol. Pero nosotros tenemos que recordar que la última hormona, que en este caso es el cortisol, también va a ser encargada de cuando se podría decir que hay niveles suficientes de hacer una retroalimentación negativa. O sea, esta misma hormona hace que se inhiba la producción de corticotropina y también se inhiba la producción de hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo. Este es un dato muy importante que debemos recordar al momento de ver lo que es el diagnóstico etiológico. Entonces, ¿cómo nosotros sospechamos de alguien que tiene síndrome de Cushing? Tenemos que verlo con la clínica. La clínica de un paciente con síndrome de Cushing pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero entre lo que más vemos es la obesidad centrípeta. Este paciente va a tener una obesidad central. Va a tener estrías abdominales, hirsutismo, una debilidad o miopatía proximal, ¿no? Recuerden que tiene grasa a nivel central, pero sus extremidades son hipotróficas. Tiene la plétora facial, que es también llamada la cara de media luna, equimosis, joroba de búfalo, osteoporosis, entre otros. Acuérdense siempre que el más frecuente de toda esta clínica, que siempre vamos a encontrar, es la obesidad centrípeta. Entonces, una vez que yo ya sospecho de un paciente que tiene síndrome de Cushing al verlo, ahora yo tengo que saber si esta causa es exógena o endógena, que así se divide para saber la etiología. Recuerden que la causa más frecuente es la exógena, que esta es por personas generalmente que o se automedican con dosis altas de corticoides, o también los usuarios que tienen algún tipo de enfermedad en los que usan corticoides por tiempo prolongado, ¿no? Y por otro lado está la causa endógena, que esta es la que vamos a revisar en un algoritmo para saber más o menos cuál va a ser la etiología. Entonces, una vez explicada la fisiología de lo que es el síndrome de Cushing, el eje, lo que habíamos explicado, ahora hay que saber la causa etiológica. Ya había dicho que la causa más frecuente es de causa exógena, ¿no? Pero si en la historia clínica nosotros sabemos que el paciente no consume corticoides ni nada de eso, entonces vamos a hacer el algoritmo de la causa endógena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros son estas llamadas las pruebas iniciales que tenemos que recordar. Que la primera es el cortisol libre urinario en orina de 24 horas. Este es el más importante. Pero también tenemos el test de supresión con dexametasona de 1 miligramo, ¿no? A dosis bajas, que también es el llamado test de Nugent. Y el cortisol salival nocturno. Entonces, ante estas pruebas iniciales para ver si hay cortisol elevado en la sangre, tenemos que tener dos positivos para ir al siguiente paso. Que ahora yo lo que voy a querer saber es si esa patología es a nivel hipofisiario, a nivel de la glándula suprarrenal o en otro lugar, ¿no? Que habíamos mencionado en todo el eje. Entonces, si esta hormona ACTH, la corticotropina, que ya habíamos mencionado que se segrega en la hipófisis, sale disminuida, es porque no está el problema ahí. Entonces, vamos a tener que pensar que el problema está más abajo. Entonces, en un tumor suprarrenal. Por el contrario, si la ACTH sale elevada, ahora lo que tengo que hacer yo es un test con supresión con dexametasona, pero a dosis más altas. Entonces recordemos que habíamos dicho que el cortisol al final también hacía una retroalimentación negativa, por lo que inhibía la hipófisis y al hipotálamo. Entonces para esto me sirve esta prueba. Porque al hacer yo esta prueba, si es que se llega a suprimir, es porque el tumor está en el eje. O sea, el tumor está en la hipófisis. Entonces si sale positivo el test de supresión, nosotros vamos a llamarle enfermedad de Cushing, ¿no? Acuérdense que no es lo mismo enfermedad de Cushing que en síndrome de Cushing, porque el síndrome de Cushing es las manifestaciones clínicas nada más. En cambio la enfermedad de Cushing es un problema hipofisiario. Y recuerden que también esta es la causa más frecuente endógena de síndrome de Cushing, ¿no? Ya nosotros acá le pediríamos una resonancia magnética hipofisiaria. Por el contrario, si el test con supresión de dexametasona sale negativo, es porque no ha habido supresión en ese eje. Entonces,
este tumor, porque a estos los estamos englobando como ACTH dependientes, esa producción de ACTH es ectópica, es de otro lugar, es de otra zona. Entonces acá nosotros vamos a pensar en un síndrome paraneoplásico, ¿no? Otro tumor que puede que tenga la persona que está secretando esa hormona, ¿no? Entonces acá nosotros obviamente le tenemos que pedir un ATAC abdominal para ubicar la lesión, pero recuerden siempre que el más frecuente relacionado es el cáncer de células pequeñas del pulmón. Entonces así tenemos el diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing. Entonces, una vez ya habiendo mencionado la fisiología, cómo hacemos el algoritmo diagnóstico, vamos a ver el caso clínico, ¿no? Mujer de 36 años con morfotipo de Cushing, o sea que tiene la clínica que habíamos mencionado, la obesidad central, recordar que es lo más frecuente, ¿no? La hipotrofia de las extremidades, la cara en media luna, la joroba de búfalo, característico de nosotros pensar en Cushing, que recordar que lo más frecuente es exógeno. Pero en este caso no nos menciona nada de que sea un paciente que consume corticoides. Entonces, se le pide la analítica en donde el cortisol libre urinario elevado, ¿no? Que habíamos dicho que era la primera prueba que se tenía que hacer, y después se le pide la hormona ACTH, ¿no? Donde nos da 100 picogramos por mililitro y nos pone en el caso que lo normal es de 30 a 60, o sea, el ACTH está elevado, entonces es un tumor ACTH dependiente. Entonces nosotros ya tenemos que descartar lo que era un problema en la glándula suprarrenal porque estamos en un problema en el eje hipotálamo hipofisiario. Entonces luego se le pide la supresión con 8 miligramos de dexametasona, ¿no? Que habíamos visto que esta era una supresión para saber si estaba sí o sí en el mismo eje o tal vez era un tumor ectópico. Por lo que nos sale un cortisol plasmático de 25 microgramos por decilitro y post-test nos sale de 8 microgramos por decilitro, o sea que sí hubo supresión. Entonces como sí hubo supresión, nosotros sabemos que el tumor está en el eje, o sea es un microadenoma hipofisiario o también llamado enfermedad de Cushing. Como un dato agregado, el síndrome de Nelson también es un tumor hipofisiario, pero esto es después de haber hecho una cirugía de glándulas suprarrenales. Si les gustó denle like, compartan y no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube.